Buenas tardes, les habla una vez más Juan Miguel Berzal y hoy con mi compañero Julián Vidal tenemos el placer de entrevistar a los dos abogados, Paqui y Alfonso, que es que no lo puedo apuntar bien, que han venido a darnos una charla sobre la Constitución española, que por cierto ha sido una buena charla. Gracias. Sin más dilación, comenzamos con la entrevista. ¿Cómo os soléis sentir normalmente cuando incriminan a uno de vuestros clientes? Cuando incriminan a uno de nuestros clientes, vale, pues bueno, eso es nuestro día a día. Realmente, sobre todo si incriminar va por el tema de derecho penal, ¿vale? Es decir, que le acusan de algún delito, pues es nuestro día a día. Tenemos que buscar pruebas, si las hay, usar todos los medios que hay a nuestro alcance y al alcance de la ley para intentar defenderle de los hechos por los cuales se le está acusando, ¿vale? Y ya luego pues decidirá un tercero, que es el juez, ¿vale? El juez, que es imparcial, que no está ni con uno ni con otro, no es como un abogado no es imparcial, está siempre con su cliente, pues el juez será al final el que decida. Lo que pasa es que la labor del abogado no acaba, por ejemplo, en una sentencia. Si tú tienes una sentencia absolutoria, normalmente acaba ahí y todos están contentos. Pero si obtienes una sentencia condenatoria, no acaba la labor del abogado, porque una vez que se va a ejecutar esa sentencia, los abogados siempre intentamos que la pena que le haya impuesto sea sustituida, por llamarlo de alguna manera, con otra pena menos grave. Por ejemplo, si no supera el límite establecido en el Código Penal, podemos solicitar que se cambie por multa o podemos solicitar que se cambie por trabajo en beneficio de la comunidad, e incluso si es la primera vez que comete un delito, podemos pedirle al juez que suspenda la pena si es de privación de libertad, es decir, que permita a esta persona que no entre en prisión, sí, con una serie de condiciones que se le ponen. Por ejemplo, que no cometa ningún delito en un plazo determinado, que puede ser 2 o 3 años, o que haga otro tipo de cosas como la que acabo de contar. En realidad, la labor del abogado nunca acaba con la sentencia, porque siempre continuamos luchando para que la ejecución de la pena sea lo más favorable o la más benévola para nuestro condenado defendido. ¿Cambiaríais algún artículo de la Constitución? No, porque los que teníamos, digamos, el criterio más repartido, por lo menos por mi parte, era lo de que antes tenía que ser el jefe de gobierno, tenía que ser el primer hombre que naciera de la herencia y tal, aunque sí cambiaría algún sistema respecto de las comunidades autónomas, alguna cosilla de la forma de gobernar la comunidad autónoma. Yo creo que la Constitución está muy bien y que a pesar de que ha pasado tiempo, todavía se podría seguir aplicando igual y que por tanto no es urgente una reforma. También es verdad que desde el 78 hasta ahora ha cambiado mucho la vida y podría ser, yo sí sería flexible a que se hiciera una reforma, pero no te podría decir cuál, pero a lo mejor sería estudiar, valorar las circunstancias que hay hoy en día con respecto a las del año 78 y se podría a lo mejor plantear algún cambio. Lo que pasa es que esos cambios son muy complicados porque los tienen que aprobar la mayoría de los partidos y ahí exige una mayoría muy difícil de conseguir. Entonces tendría que haber un consenso entre la mayoría de los partidos políticos para poder cambiar algo. Pero Tendríamos que votar el texto constitucional. No estaría en contra, lo que no sé ahora mismo, no se me ocurre que podría yo reformar, pero bueno, que se podría hacer. ¿Cuál ha sido el caso en el que más os ha costado defender a vuestro cliente o acusar al otro? Yo defendí un homicidio una vez que me costó mucho trabajo porque la verdad es que no sabía si había sido culpable, ¿no? Que mucha gente me decía, ¿lo ha hecho, no lo ha hecho, tal? Nunca se lo pregunté, porque no era mi trabajo. Mi trabajo era obtener las pruebas y defenderlo. En este caso tuve que aceptar esa defensa porque yo era abogado de oficio, algo que no hemos explicado hoy, lo dejamos para el año que viene. Era abogado de oficio y cuando nombran un abogado de oficio, este abogado no puede elegir el cliente, es decir, tiene que asumir la defensa de su cliente. Lo hice bastante bien, creo que la presidenta de la viceprovincia me dio la enhorabuena por el esfuerzo. Finalmente lo condenaron lamentablemente, pero bueno, yo me siento satisfecha porque creo que conseguí por lo menos sembrar alguna duda o algún poco de miedito en la acusación y en el fiscal sobre lo que podía haber pasado.
A ver, yo diferenciaría entre dificultad técnica y dificultad moral de llevar ese asunto. La dificultad técnica, a lo mejor en algún asunto de urbanismo, más complejo, hay que mirar unas leyes que no son tan habituales. Y luego la dificultad moral de coger un caso que parecía difícil de defender es, por ejemplo, tuve uno que era con una persona que pegaba a la otra, pero la otra no se podía defender y la descubrieron porque había cámaras. Y como hubo cámaras, pues la familia de la persona indefensa, de la víctima, pues presentó denuncia contra esta otra persona a la que yo defendía y al final, bueno, ¿era culpable? Sí, pero dentro de eso pues no es lo mismo un resultado que otro, con lo cual el resultado de eso fue bueno dentro de que era culpable y había hecho eso. Normalmente, ¿cuál es el máximo de tiempo en el cual puede durar un juicio? Pues el máximo de tiempo no hay límite. Lo normal es que dure desde 15 minutos o 20 minutos, lo más rápido. Digamos lo que es solamente el juicio, ¿vale? Lo que es un procedimiento desde que empieza hasta que termina, puede ser 1 año, 2 años, 6 meses, 5 años. Pero lo que es el juicio, solamente que sería lo último, antes de que se dicte sentencia por el juez, suele estar entre 15 y 20 minutos hasta varios días, ¿vale? Hay juicios, por ejemplo, el del atentado del 11M en Madrid, que yo creo que duró pues, varios meses. Y no sé si había otro juicio de la Audiencia Nacional también de atentados, sobre todo que hay muchas personas investigadas, muchos testigos, pues pueden durar meses, ¿vale? También, por ejemplo, el juicio de Puigdemont, del proceso, no de Puigdemont, pero del proceso, ha tardado también varios meses en hacerse el juicio. Lo normal de diario, pues media hora, 3/4 de hora. Y si hay mucho, ya te va diciendo el juez, letrada, vaya terminando. Rápido que tiene que pasar así. ¿Cómo os sentís anímicamente después de perder un juicio? Evidentemente siempre siente algo de frustración, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que como para nosotros sí que tenemos que tener una habilidad y es separar muy bien nuestro trabajo de nuestra vida personal. Al principio cuando yo empecé a ejercer, cada uno de los 3 o 4 asuntos primeros que tenía me los llevaba a casa, no dejaba de darle vueltas. Si salía una cosa favorable o desfavorable, independientemente de que era civil o penal, pues me costaba un disgusto importante. Entonces, yo creo que los abogados, igual que los jueces y las personas que trabajan en justicia en general, deben de saber no llevarse los problemas a casa, porque si no, te afecta a tu vida. Aunque no puede evitar que algunas veces, algunos casos en concreto que te tocan un poco más la vena sensible, pueden llegar a personalizarlo. Pero en principio, perder un asunto, vamos a decir perder un asunto, dependiendo si es civil o penal, tiene una relevancia diferente. Normalmente la privación de libertad de una persona es mucho más relevante y te genera más frustración que un juicio civil, que al fin y al cabo está hablando de dinero o de otros intereses, o incluso de derecho de familia, es decir, de custodia, de alimentos a los hijos, que los padres se separan. Esas cosas, pues normalmente los jueces siempre son bastante más moderados, con lo cual nos genera menos frustración. Esa es una pregunta muy buena porque hay una frase que dice que la abogacía es una profesión de pasiones, ¿vale? Eso significa que si ganas el juicio te alegra mucho y si pierdes te entristece mucho. Y a mí yo creo que a veces he ganado el juicio y me ha dado más alegría a mí, a veces, que a mi propio cliente, o al revés, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos ese problema ya de base, que es que nos preocupamos mucho por los asuntos que llevamos en el despacho, queremos que salgan bien, evidentemente, nosotros no podemos ni alegrarnos mucho cuando ganamos, ni cabrearnos mucho cuando perdemos, porque entonces no tendríamos vida, estaríamos siempre contentos, tristes, contentos, todo el día igual. Entonces, tenemos que dejar, si perdemos, bueno, otra cosa, porque además podemos perder o ganar, pero bueno, realmente la sentencia la dice un juez. A veces yo sé que el juicio pues, está ganado o está perdido prácticamente, ¿no? No lo sabes, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo perder porque lo ha dicho el juez a otra cosa distinta es que se pierda porque yo me he equivocado. Eso ya sí lo llevaría mal, pero eso no suele pasar. No suele pasar que te equivocas en algo.
Lo que suele pasar es que el juez te quita la razón o te la da. Pero que es una pregunta muy buena precisamente porque los abogados tenemos que blindarnos contra esas emociones y no podemos ni estar muy eufóricos cuando ganamos ni estar muy cabreados cuando perdemos para poder tener una vida normal. Aparte de defender a vuestro cliente, ¿a qué os aferráis en un caso? A la ley y a la jurisprudencia. Los casos no los preparamos por lo que yo opino, por lo que el cliente me cuenta, porque muchas veces el cliente cuenta una versión que para él es una verdad absoluta, pero sin embargo la legislación o la jurisprudencia son las sentencias que dicta el Tribunal Supremo y otros tribunales en casos similares, pues interpreta esa norma de otra manera. Aparte de la habilidad que puedes tener para convencer al juez de los hechos, que es lo que el juez le tienes que dar en principio, a través de la prueba que practique, también es muy interesante, sobre todo en los procedimientos civiles, que hay, como digamos, normas civiles un poquillo más contradictorias, ofrecer al juez la versión de otros tribunales, e incluso de tribunales superiores a él, que den la razón al criterio que nuestro cliente tiene respecto de eso. Siempre tenemos que ir con la ley por delante y con la jurisprudencia que lo desarrolla. Bueno, está respondiendo, pero sí, básicamente eso, que cuando nuestro cliente lo que nos diga, luego tenemos las pruebas y la jurisprudencia y las leyes, ¿vale? Y la jurisprudencia es lo que hay que muchas veces rebuscar, indagar, meterte en base de datos buscando una sentencia, otra, hasta que veas alguna que se parece a tu asunto, para luego decírsela al juzgado donde va a ir, decirle, es que el juzgado más importante dice esto, con lo cual lo normal es que me den la razón, ¿vale? Es lo que se haría en cierto modo. ¿Qué le soléis decir a vuestros clientes antes de empezar el juicio? Yo les digo a los clientes, lo primero, que estén tranquilos, porque realmente muchos se ponen nerviosos porque no saben lo que es, no han ido nunca y es normal. Pero en realidad lo que les digo es que lo que tienen que decirle al juez si le preguntan, ¿vale? Es lo mismo que la misma historia que me han contado a mí cuando me han explicado el asunto en mi despacho, lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Que no tienen que tener nervios. Y luego a veces sí que les doy también algunas pautas de oratoria, para que sepan cómo expresarse delante del juez y que intentar que eviten algunos vicios a la hora de hablar, que a lo mejor pues, puede ser que no le vayan bien. Y entonces, pues nada, simplemente que esté tranquilo, que ya está la suerte echada, realmente ya lo último que queda es el juicio. Y los abogados, porque somos profesionales, lo llevamos preparado, ahí el cliente ya poco le queda, como mucho, que le hagan preguntas el día del juicio, y entonces pues simplemente tiene que decir lo que ya sabe, y poco más. ¿Ha dado la casualidad de que habéis ganado un juicio cuando prácticamente teníais todo en contra? Sí. Estas sorpresas no suelen pasar. De hecho, que va a un juicio, como ha dicho mi compañero antes, que me llama la atención, he dicho, tú vas a un juicio y sabes que lo vas a ganar. Yo lo primero que le digo a mis clientes siempre es que no estamos seguros de que lo vamos a ganar. Yo les digo, hay posibilidades, porque si no les diera esa esperanza de que hay posibilidades, una vez que has estudiado el asunto, obviamente, pues sería estúpido que yo lo llevara cuando yo no creo en el asunto. Pero siempre, por mucha razón que tú crees que llevan, por mucha jurisprudencia, siempre le he advierto de que siempre hay un matiz personal en el juez que lo está escuchando, o un matiz de alguna sentencia que se puede interpretar en sentido contrario, y entonces eso no le puedo ofrecer la garantía del 100%. Ahora nosotros siempre decimos que el abogado que te dé el 100% de garantía de que va a ganar, vete de ese abogado, ¿vale? Me he ido con la pregunta que me ha hecho y ya se me ha olvidado. Tengo otra cosa. Sí, asunto. Entonces ocurre a veces que crees que va a ganar el asunto porque lo llevas todo como muy apuntadísimo, todo estudiadísimo, muy investigado, muchos testigos y tal. Y luego la sorpresa del juicio. Ocurre que el juicio, como ha dicho Alfonso, el cliente se pone muy nervioso y es incapaz de contestar adecuadamente a la versión que te ha contado. Piensa que cuando viene un cliente a ver que está sentado tranquilamente en el despacho y te cuenta las cosas con cierta confianza. El peor problema que tienen es que cuando se sientan en una sala con la toga, que me habéis visto a todos con el micrófono, y se tiene que poner de pie y contar las preguntas, muchas veces están tan nerviosos que ni siquiera oyen las preguntas, o que contestan mal porque se han equivocado al contestar, o porque simplemente no se han acordado de aquello que le habían dicho a la abogado que era tan importante. Con lo cual es verdad que un juicio que lleva muy bien preparado puede venirse al traste y viceversa. Y puede haber veces que tú no confías en el cliente o en los testigos porque no sabes muy bien lo que van a contestar,
y cuando llega el día del juicio, pues son muy expresivos, hacen una buena oratoria, hacen una buena exposición de la versión de las cosas, que unida a la habilidad del letrado luego de interpretar esa prueba, pues resulta que lo gana cuando lo tenía un poco flojo. Siempre hay alguien que cree que va a ganar, porque si no, no iría más juicio. Todos piensan que van a ganar. Pues de acuerdo con lo que he dicho, Paqui, los juicios son una sorpresa. Al final todos tienen o más margen o menos margen de sorpresa, pero siempre hay sorpresa porque lo decide un tercero. Entonces, yo creo que muchos abogados lo que hacemos es buscar siempre la posibilidad de llegar a un acuerdo cuando se puede, ¿vale? Porque si el cliente está de acuerdo, pues él se quita la incertidumbre de qué pasará en el juicio y la parte contraria también, y si es posible, pues se llega a un acuerdo y se termina ahí el asunto. Y si no es posible el acuerdo, pues puede pasar cualquier cosa. Un juicio que parece que podría estar ganado, puede que luego no se gane y al revés. Las probabilidades, digamos, previstas de éxito o de perder, aunque son previsiones simplemente y no se puede asegurar un resultado nunca. Normalmente, ¿cada cuánto se debe tener un juicio? Nosotros concretamente, pues todas las semanas. A la semana siempre, a veces te coinciden, a veces tienes que suspender uno porque te ponen los del mismo día y tienes que pedir a un tribunal que te lo cambie porque no puedes ir a otro sitio. Todas las semanas solemos tener, a veces todos los días de la semana, otras veces no todos los días, o a veces un día pues podemos tener cuatro juicios el mismo día. Eso depende del abogado también, ¿no? De cuánto le llamen y todo eso. Depende del volumen de trabajo que tenga el abogado. Y de la jurisdicción que lleve. Y la jurisdicción que lleve, y luego si el trabajo lo llevas tú solo entero o lo repartes con otros compañeros, si ya tienes mucho, pues lo puedes repartir, digamos, puedes ampliar tu despacho con más compañeros abogados, ¿vale? Y ya pues se puede, por ejemplo, hay despachos que dicen, no, yo todos los temas de derecho penal tengo aquí el mejor penalista de Jaén, que lo lleva él. Todos los temas civiles lo lleva otro, y yo llevo el contencioso administrativo. Pero que se puede dar casos de eso, de que en un día haya 4 juicios, entonces, o bien tenemos compañeros que nos sustituyen en ese juicio de confianza, o bien solicitamos al juzgado que cambie la fecha de juicio porque no podemos dividirnos y hacer los dos a la vez. Sobre todo cuando son en localidades distintas. Si tengo un juicio en Villacarrillo y otro en Jaén Capital con 1 hora de diferencia, no me da tiempo a hacer los dos. Entonces intentamos suspenderlos. Pero bueno, sí, pues suele haber, toda la semana hay juicio. Pues ya la última pregunta, que engloba 2 partes. La primera, que generalmente siempre está muy visto, las series policíacas, todo ese tipo de cosas. Yo quería saber si se parece lo que es la serie policíaca a la vida real, como es vuestro trabajo. Salvo materias muy procesales, ¿vale? Que es de mucho del procedimiento, que siempre los juicios cambian, las películas hasta la española no son rigurosos con nuestro sistema, porque entiendo que el cine hay que darle otro color, pero a veces, desgraciadamente, la realidad supera la ficción. Y ya antes de despedir, os iba a hacer una pregunta, que es que tenemos una amiga, se llama Águeda, que tiene como futuro, que es jueza, y tiene muchos planes de futuro. ¿Qué le diríais a ella? Que estudie y que sea constante. Y si consigue ser juez, yo pienso que es una de las profesiones más bonitas que puede desempeñar. Pues sí, yo le diría lo mismo, que aproveche, porque el momento de estudiar es ahora, luego ya, o sea, el momento es ahora, lo que tiene que hacer es pues, ir a por todas y arriesgarlo todo a eso y estudiar mucho y luego ya irá viendo los frutos y si aprueba las posiciones porque ha sido muy constante y muy estudiosa, la aprueba pronto, luego ya tiene la tranquilidad de que va a estar toda su vida con trabajo seguro, además haciendo lo que le gusta, así que nada, que mucho ánimo y que el que quiere hacerlo lo consigue, así que nada. Como cualquier cosa en esta vida. Bueno, así son las cosas y así seremos contados. Julián Vidal con mi compañero Juan Miguel Berjada para la radio del colegio CEIP Padre Martín. Les saludamos, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.